En un pequeño pueblo del sur de Oaxaca, escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía una familia sencilla pero llena de fe. Rosa Hernández, una mujer de 30 años, se levantaba antes del amanecer para moler el maíz y preparar tortillas que vendía en el mercado. Su esposo, Juan Ramírez, de 33, trabajaba en el campo cuando había trabajo y cuando no, salía al pueblo más cercano a ofrecer sus manos para cualquier oficio. Tenían un hijo de 8 años, Mateo, un niño curioso, alegre y con una inocencia que iluminaba su humilde hogar. La vida en el pueblo nunca había sido fácil, pero los últimos meses fueron especialmente duros. Las lluvias no llegaron a tiempo, las cosechas se perdieron y los precios subieron. Rosa hacía milagros para poner algo en la mesa. Cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, ella se sentaba frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, colocada sobre una repisa de madera que Juan había tallado años atrás. Encendía una vela y rezaba: Virgencita linda, tú sabes que no pedimos lujos, solo trabajo y salud. Ayúdanos a salir adelante. Su voz se mezclaba con el canto de los grillos, y aunque su corazón temblaba de preocupación, nunca perdió la fe. Para ella, Dios siempre tenía un plan incluso cuando no se entendía. Una noche, mientras cenaban tortillas con sal y un poco de café aguado, Juan habló con voz quebrada: Rosa, ya no hay trabajo. Nadie necesita ayuda en el campo. Ella lo miró con los ojos llenos de tristeza, pero no dijo nada. Sabía que su esposo llevaba semanas buscando sin éxito. Juan bajó la mirada, apretó los puños y continuó: He estado pensando, tal vez sea momento de irnos al norte. El silencio cayó sobre la pequeña casa. El viento golpeó la puerta como si también temiera lo que acababa de escucharse. Rosa dejó la cuchara sobre la mesa y suspiró. ¿Irnos? ¿A Estados Unidos?, preguntó con un hilo de voz. Sí, respondió él. No quiero que Mateo crezca sin oportunidades. Allá, con ayuda de Dios, podríamos empezar de nuevo. Rosa miró a su hijo, que los observaba sin comprender del todo. Sabía que cruzar la frontera era peligroso. Había escuchado historias de gente que nunca regresó, pero también sabía que quedarse era condenarse a la miseria. Se levantó, fue a su cuarto y sacó un pequeño cofre de madera. Dentro guardaban sus ahorros, apenas unas cuantas monedas. Esto es todo lo que tenemos. Si Dios quiere que lo intentemos, Él nos abrirá camino. Esa noche, antes de dormir, rezaron juntos. Juan tomó la mano de Rosa y la de Mateo. Padre nuestro, danos valor para enfrentar lo que venga y protégenos en el camino, dijo con la voz entrecortada. Mateo, con los ojos cerrados, arregó: Y que no nos pase nada, Diosito, por favor. A la mañana siguiente, el sol los encontró empacando lo poco que tenían: una muda de ropa, un par de cobijas, algo de pan y la imagen de la Virgen. Rosa la envolvió en un pedazo de tela bordada y la colocó en su mochila. Ella va con nosotros, dijo con firmeza. No caminaremos solos. Antes de salir, se arrodillaron en la puerta de su casa. Juan hizo la señal de la cruz sobre la frente de su hijo y dijo: Dios es nuestro guía. No importa lo lejos que estemos, Él siempre nos verá.
El viaje comenzó entre montañas, en la caja de una vieja camioneta que avanzaba levantando polvo. Otros hombres y mujeres viajaban con ellos, todos con la misma mezcla de miedo y esperanza en el rostro. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban como si las palabras fueran su único escudo. Rosa sostenía a Mateo contra su pecho. Sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero también cómo la fe la sostenía. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó el niño. A un lugar donde tendrás escuela, comida y un futuro, mi amor. Pero recuerda siempre que el que nos llevará hasta allá es Dios. A medida que la camioneta se alejaba del pueblo, Rosa miró por última vez el paisaje que la vio nacer. Las montañas parecían bendecirlos, y en su interior una voz suave le susurró: confía en mí. Esa voz que venía del corazón la llenó de una paz extraña. Supo entonces que aunque el camino fuera largo y peligroso, Dios no lo soltaría de su mano. Y así, entre la fe, el polvo y el canto del motor, comenzó el viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer los recibió con un cielo encendido, rojo y dorado, como si el sol quisiera despedirse de ellos antes de su travesía. La familia se encontraba en un pequeño punto de encuentro cerca de la carretera, en los límites de Oaxaca, donde el coyote los recogería junto con otros migrantes. Rosa apretaba entre sus manos el rosario que había pertenecido a su madre. Cada cuenta que pasaba entre sus dedos era una súplica al cielo: que Dios los protegiera, que los guiara, que no los abandonara. El coyote, un hombre de rostro duro y voz áspera, llegó con una camioneta destartalada. «¡Vámonos rápido, no hay tiempo que perder!», gritó sin mirar a nadie directamente. Los demás subieron en silencio. Juan ayudó a Rosa y a Mateo a subir, acomodándolos en un rincón donde pudieran apoyarse. El motor rugió y el polvo cubrió el paisaje del que se alejaban. Durante el trayecto, Rosa no dejó de rezar. Miraba a Mateo, que observaba todo con ojos curiosos, sin entender del todo lo que significaba huir de su tierra. «Mamá, ¿cuándo llegaremos al norte?», preguntó el niño con inocencia. «Pronto, hijo. Pero recuerda», dijo ella, acariciándole el cabello, «no importa dónde estemos. Lo más importante es que Dios siempre camine con nosotros». El viaje fue largo y agotador. Pasaron pueblos, caminos de terracería y llanuras infinitas. En cada parada breve, Rosa agradecía por seguir vivos. Juan, aunque callado, no dejaba de mirar el horizonte con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que cruzar el desierto era peligroso, pero también sabía que lo hacía por amor a su familia. Al caer la noche, se detuvieron en un paraje vacío. El coyote ordenó que bajaran y descansaran unas horas antes de continuar. El viento soplaba con fuerza y el frío calaba los huesos. Rosa abrazó a Mateo y cubrió su cuerpo con una cobija. «Dios mío, te entrego a mi hijo. Protégelo en este camino», susurró entre lágrimas. Juan, sentado junto a ella, la tomó de la mano y: «No tengas miedo, Rosa. Dios nos trajo hasta aquí. Él nos llevará hasta el final». Cuando amaneció, el grupo comenzó a caminar. El sol era una llamarada sobre la arena. El calor quemaba la piel y el agua que llevaban comenzaba a escasear. Algunos se quejaban, otros maldecían.
pero Rosa y Juan guardaban silencio, concentrados en avanzar. Cada paso era una oración. Cada gota de sudor era una ofrenda. «Papá, tengo sed», dijo jadeando Mateo. Juan le dio el último sorbo de agua que le quedaba. «Bebe, hijo, Dios nos dará más». El niño lo miró y sonrió con ternura. «Dios no se olvida de nosotros, ¿verdad?» «Jamás», respondió su madre. «Él siempre llega, aunque sea en el último momento». El coyote los guiaba por veredas polvorientas con un mapa viejo y una linterna que apenas iluminaba el camino. Las noches eran frías, los días insoportables. Algunos comenzaron a murmurar que el guía no sabía dónde iba. Rosa se aferraba a su rosario y cada vez que sentía desfallecer, repetía: «Aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Al segundo día de camino, un hombre se desmayó por el calor. Todos se detuvieron. El coyote, molesto, gritó: «¡No podemos perder tiempo! ¡Si alguien no aguanta, lo dejamos!». Rosa lo miró con enojo y compasión. «Usted podrá abandonarnos, pero Dios no», dijo con voz firme. El coyote bufó, pero no respondió. Sin embargo, esas palabras encendieron algo en el grupo. Algunos comenzaron a rezar, otros a levantar al hombre caído. En medio del cansancio y la desesperación, la fe empezó a unirlos. Esa noche, mientras descansaban bajo un cielo lleno de estrellas, Rosa se recostó junto a Juan y Mateo. «Mira, mamá», dijo el niño señalando el firmamento. «Hay tantas estrellas. Son los ojos de Dios», respondió ella con una sonrisa. «Nos está mirando y cuidando». El viento soplaba suave y en esa quietud Rosa sintió una paz profunda. Tal vez estaban lejos de casa, tal vez el peligro los acechaba, pero algo dentro de ella sabía que no estaban solos. Juan miró a su esposa y dijo en voz baja: «No sé qué nos espere, pero si logramos cruzar, prometo construirte una casa donde nunca falte pan ni fe». Rosa lo miró con ternura: «Y yo prometo seguir creyendo, aunque el camino se oscurezca». El niño, medio dormido, murmuró: «Dios está con nosotros, yo lo sé». Y bajo la inmensidad del cielo oaxaqueño, antes de internarse en el desierto más temido, una familia oró con el corazón lleno de fe, sin imaginar que lo que estaba por venir pondría a prueba cada palabra de esas oraciones. El sol caía con una furia inclemente sobre la arena. El aire era tan caliente que parecía fuego invisible. Rosa caminaba con dificultad, sosteniendo la mano de Mateo, mientras Juan iba unos pasos adelante, intentando mantener la dirección que el coyote marcaba. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo los quisiera devorar. «Un poco más, ya falta menos», decía el coyote sin mirar atrás, con la voz seca y autoritaria. Pero el poco más se volvió una eternidad. La botella de agua estaba casi vacía y las provisiones se habían terminado. Rosa sentía que los labios se le partían por la sed. El sudor le caía por la frente y se mezclaba con el polvo que el viento levantaba. Mateo, agotado, apenas podía mantener los ojos abiertos. «Mamá, tengo hambre», susurró el niño con voz débil. «Ya casi llegamos, mi amor. Dios no nos va a dejar solos», le respondió Rosa, intentando sonreír aunque su garganta ardía. En el desierto, el tiempo se volvió confuso. No había árboles, ni caminos, ni sombra. Solo dunas interminables y la esperanza de que al final de ese infierno hubiera una vida nueva. El coyote, molesto por el ritmo lento del grupo, comenzó a caminar más rápido. Juan trató de alcanzarlo. «Espere, mi hijo está cansado», gritó. El hombre se detuvo y giró con furia. «Si no pueden seguir,
Quédense. Yo no voy a perder tiempo. Rosa sintió un escalofrío. No puede dejarnos aquí. Nos prometió llevarnos hasta el otro lado. Yo prometí llevarlos si aguantaban. Aquí, cada quien sobrevive por sí mismo. Sin decir más, se dio media vuelta y siguió caminando, perdiéndose poco a poco entre la arena y el sol. Nadie lo siguió. El silencio se apoderó del lugar, solo roto por el viento que zumbaba como un lamento. Juan lo llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Miró a su alrededor. El desierto era un mar sin fin. No había señales, ni dirección, ni sombra, solo soledad. Rosa se arrodilló, abrazó a Mateo y con la voz quebrada murmuró: «Señor, ¿por qué nos dejas aquí? No nos abandones. Tú prometiste cuidar a los que confían en ti». Mateo la miró con sus ojitos tristes, pero llenos de fe. «Mamá, Dios sí está aquí, solo que no lo vemos». Sus palabras, simples pero profundas, cayeron como consuelo sobre el corazón de sus padres. Juan respiró hondo, tomó la mano de Rosa y dijo: «No vamos a rendirnos. Vamos a seguir caminando. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él sabrá cómo sacarnos». Caminaron hasta que el sol comenzó a esconderse. La noche llegó con un frío helado, tan cruel como el calor del día. Se refugiaron detrás de unas rocas, temblando y exhaustos. Rosa encendió una pequeña vela que había guardado para rezar. La protegió con sus manos y comenzó a orar. «Padre nuestro, tú que ves nuestra angustia, danos fuerzas. No dejes que el miedo apague nuestra fe. Tú eres nuestro refugio, nuestro pastor. Guíanos por este desierto como guiaste a tu pueblo hacia la tierra prometida». Las lágrimas caían por sus mejillas y la llama de la vela parecía bailar al compás de su oración. Juan se sentó junto a ella, con el rostro endurecido por la preocupación, pero en su interior comenzó a sentir algo extraño, una calma suave como si una voz invisible le dijera: «Confía en mí». Pasó la primera noche sin dormir. El amanecer los encontró débiles, sin agua ni comida. Mateo tenía los labios resecos y la piel pálida. Rosa lo cubría con su rebozo, rogando que resistiera. «No puedo más, Rosa», dijo Juan con la voz temblorosa. «No sé hacia dónde ir». Ella lo miró fijamente, con lágrimas y determinación. «No digas eso. Mira a tu hijo. No vinimos hasta aquí para morir. Dios nos va a mostrar el camino». Juan cerró los ojos, recordó las palabras del sacerdote del pueblo antes de partir. «Nunca dejen de orar. A veces Dios espera hasta el último segundo para obrar su milagro». Así que se arrodilló, hundió las manos en la harina y rezó con todas sus fuerzas. «Señor, no somos nada sin ti. Si alguna vez escuchaste mis plegarias, escúchalas hoy. No te pido riquezas, solo una oportunidad para vivir y criar a mi hijo». Rosa y Mateo se unieron a él. Los tres, en medio del desierto, con el sol saliendo detrás de las dunas, oraron juntos. Era una imagen conmovedora. Una familia perdida en el vasto silencio del mundo, pero aferrada al único que nunca falla: Dios. Esa mañana, aunque no apareció el coyote, ni encontraron un camino visible, sintieron algo nuevo: paz. Una fuerza invisible los levantó. No sabían cómo, pero sabían que debían seguir. Y así, guiados por la fe y sostenidos por la esperanza, empezaron a caminar nuevamente, sin saber que la noche siguiente una luz celestial los visitaría para mostrarles que Dios nunca los había abandonado.
El sol volvió a levantarse, abrasador, cruel, indiferente al dolor de los 3 cuerpos que caminaban sin rumbo por la arena. Rosa, Juan y Mateo llevaban 2 días sin agua ni comida. El desierto se extendía infinito, como si Dios mismo los estuviera probando. El aire era espeso, caliente, casi irrespirable. Rosa sentía que cada paso era una batalla. Los labios de Mateo estaban secos y agrietados. Su respiración era débil. Juan lo cargaba a ratos, aunque sus piernas también temblaban por el cansancio. «Papá, tengo sed», murmuró el niño. Juan lo miró con desesperación. No tenía nada más que ofrecerle, ni una gota de agua, ni una migaja de pan. Solo su fe. «Hijo, aguanta un poco más», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Dios nos va a ayudar, lo prometo». Rosa caminaba detrás de ellos con el rosario en la mano. Su mente repetía una sola frase: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Pero dentro de sí, una sombra de duda comenzó a asomar. «¿Dónde estás, Señor?», susurró. «No nos abandones ahora. Tú sabes que no buscamos riqueza, solo una oportunidad para vivir dignamente». El viento sopló con fuerza, levantando nubes de arena que los cegaron. Rosa cayó de rodillas, exhausta. Juan corrió a ayudarla. «Levántate, amor, no te rindas». «Ya no puedo», balbuceó ella con los ojos vidriosos. «Siento que Dios no me escucha». Juan la tomó del rostro, sucio y lleno de polvo. «No digas eso, Rosa. Si seguimos de pie, es porque Él está aquí, con nosotros». En ese instante, Mateo se acercó, tambaleándose, y con la voz más inocente y pura que un niño podría tener, dijo: «Dios sí nos escucha, mamá, solo que a veces tarda porque está preparando algo bonito». Rosa rompió en llanto. Se arrodilló y abrazó a su hijo. Aquel niño, en medio de la nada, era su ángel, su fe viva. Juan miró al cielo y, aunque el sol lo cegaba, sintió dentro de su corazón una voz suave, como un susurro que decía: «Confía, no estás solo». El día transcurrió lento, como si las horas pesaran toneladas. El calor los hizo detenerse varias veces. En un momento, Juan creyó ver una sombra a lo lejos, una ilusión causada por el calor, y corrió hacia ella con la esperanza de hallar agua. Pero solo era una roca. Cayó de rodillas, derrotado. «Señor, si estás probando mi fe, ya no puedo más», dijo entre sollozos. «Llévame si quieres, pero salva a mi hijo y a mi esposa». Rosa se acercó y lo abrazó. Juntos, en silencio, se sostuvieron. No había palabras, solo fe. El niño, exhausto, se quedó dormido entre ellos. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió bruscamente. El desierto, que de día era fuego, ahora se volvió hielo. Rosa envolvió a Mateo con su rebozo y encendió una pequeña vela que guardaba como símbolo de esperanza. La llama parpadeaba, débil, pero viva. «Mira, Juan», dijo, «esta luz no se apaga, aunque el viento la sople. Así es la fe. Puede temblar, pero nunca se extingue». Esa noche, antes de dormir, los 3 oraron juntos. Sus voces, aunque cansadas, resonaron en el silencio inmenso del desierto. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». Las lágrimas rodaron por sus mejillas.
Era una oración de entrega, de fe absoluta. No sabían si despertarían el día siguiente, pero confiaban en que Dios los escuchaba aún en aquel lugar donde nadie más los oía. El silencio los envolvió. Solo se oía el viento moviendo la hena, como si el mismo cielo respirara. Rosa se recostó junto a Mateo, y Juan los cubrió con su cuerpo intentando darles calor. Poco a poco el sueño los fue venciendo, un sueño profundo, casi celestial. Durante esas horas, mientras dormían, el desierto pareció detenerse, el viento se calmó, las estrellas brillaron con fuerza inusual. Sobre ellos, una luz muy tenue comenzó a formarse en el horizonte, como una pequeña promesa. Rosa, entre sueños, creyó escuchar una voz femenina que decía: «No temas, mañana verás mi luz». Y aunque no despertó, una lágrima le cayó por la mejilla, como si su alma reconociera esa voz. El amanecer siguiente traería el comienzo del milagro. Porque cuando todo parece perdido, es cuando Dios empieza a obrar. El amanecer en el desierto era siempre un espectáculo de fuego y silencio, pero aquella mañana algo era distinto. El aire, aunque aún seco, parecía más fresco, y un leve aroma a humedad flotaba entre las dunas. Rosa fue la primera en abrir los ojos. Su cuerpo dolía, su garganta ardía y su corazón latía débilmente, pero algo dentro de ella le decía que no todo estaba perdido. A su lado, Juan seguía dormido, abrazando a Mateo. El niño respiraba con dificultad, su rostro pálido reflejaba el cansancio de los últimos días. Rosa se incorporó y mirando al cielo pronunció en voz baja: «Señor, danos una señal, no por nosotros, sino por mi hijo. No permitas que su inocencia se apague aquí, en medio de este desierto». El sol empezó a asomar por el horizonte y con él la esperanza se filtró entre la arena. Rosa despertó a Juan con un suave toque. «Amor, debemos seguir. Si Dios nos trajo hasta aquí, no fue para morir», dijo con determinación. Juan la miró y asintió, aunque en su interior la desesperanza seguía luchando contra la fe. Caminaron durante horas, arrastrando los pies, sin rumbo claro. El calor volvió a golpear con fuerza. La arena quemaba las suelas de los zapatos y el aire les quemaba la piel. Pero Rosa no dejaba de rezar. Su rosario, gastado y lleno de polvo, se movía entre sus dedos con ritmo constante. Cada Ave María era una súplica al cielo. Llegó la tarde y con ella un silencio que se sentía más pesado que nunca. No había señales de vida, ni árboles, ni pájaros, ni insectos, solo la inmensidad dorada del desierto y el eco del viento. Cayó la noche, el frío empezó a calarles los huesos. Juan encendió una pequeña fogata con lo poco que había de rabas secas que el viento había arrastrado. Rosa abrazaba a Mateo, que temblaba sin parar. «Tengo miedo, mamá. ¿Y si nunca salimos de aquí?», susurró el niño. Rosa lo abrazó con fuerza. «No digas eso, hijo. Dios está con nosotros. Él no nos trajo hasta aquí para abandonarnos». El niño se quedó en silencio, mirando el cielo estrellado. Sus ojitos cansados se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de esperanza. «Mamá, si le pido a Dios con todo mi corazón, ¿tú crees que Él me escuchará?». «Claro que sí, Mateo», respondió Rosa, acariciando su cabello. «Él siempre escucha a los que piden con fe pura». El niño juntó sus manitas, cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja. Su oración era sencilla, pero profunda. «Diosito, sé que estás viendo a mis papás y a mí. No queremos riquezas ni juguetes, solo agua para no morir.
Si tú nos ayudas, te prometo contarle a todos que tú existes y que haces milagros. Amén. Un silencio absoluto siguió a esa oración. Juan y Rosa lo miraban conmovidos y no pudieron evitar llorar. Era un momento santo en medio del infierno del desierto. Minutos después, mientras todos se recostaban para dormir, Mateo vio algo extraño. A lo lejos, entre las donas, una pequeña luz brillaba. No era una estrella, ni el fuego, ni la luna. Era una luz cálida, suave, que parecía moverse lentamente, como si los llamara. El niño se incorporó, frotándose los ojos. «Mamá, papá, miren», dijo señalando con el dedo. Juan abrió los ojos con cansancio. «Debe ser un reflejo, hijo. Vuelve a dormir». Pero Rosa también la vio. La luz parpadeaba como una llama viva. «Juan, esa luz no es normal», dijo con un hilo de voz. El niño se levantó descalzo y comenzó a caminar hacia ella. «Mateo, no te alejes», gritó su padre. Pero algo en esa luz parecía atraerlos. No era miedo lo que sentían, sino paz, una calma inexplicable. Rosa se levantó y tomó a Juan de la mano. «Siento que debemos seguirlo. Esa luz es como si me hablara al alma». Avanzaron los tres, paso a paso, guiados por aquel resplandor que se movía entre la arena. A cada paso, el aire se volvía más fresco, la temperatura bajó y un olor a agua comenzó a llenar el ambiente. Cuando se acercaron lo suficiente, la luz se detuvo frente a lo que parecía un pequeño hueco entre las piedras. Mateo corrió hacia él y cayó de rodillas. Dentro del hueco brotaba agua cristalina. «Papá, mamá, agua», gritó el niño con alegría. Rosa no podía creerlo. Juan corrió a abrazarlo y los tres comenzaron a beber con desesperación, lágrimas mezcladas con agua pura. Era real, no era un espejismo. De repente, Mateo levantó la vista. La luz seguía ahí, flotando sobre ellos, y en medio de ese resplandor alcanzó a distinguir una silueta femenina vestida de blanco con un manto brillante. Ella extendió su mano y le sonrió. «Gracias», susurró el niño con la voz temblorosa. La figura se desvaneció lentamente, como una estrella fugaz. Rosa se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. «Juan, era ella, la Virgen, nos ha salvado». Juan, conmovido hasta el alma, cayó de rodillas. «Gracias, Dios mío. Gracias por no olvidarte de nosotros». Esa noche, los tres se durmieron junto al pozo, con el corazón lleno de fe. El milagro había sucedido, y el desierto, que antes fue muerte, ahora se convirtió en tierra santa. Porque cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas, Dios envía su luz para guiarnos de regreso a la vida. El amanecer siguiente llegó con un silencio distinto. No era el silencio seco del desierto, sino uno lleno de paz, de presencia divina. Los primeros rayos del sol iluminaron aquel pozo milagroso, y el agua reflejaba la luz como si el cielo entero se hubiera detenido a contemplar el milagro que Dios acababa de obrar. Rosa fue la primera en despertar. Durante unos segundos creyó que todo había sido un sueño, pero al girar la vista, ahí estaba el pozo, y Mateo jugando con el agua, riendo como no lo hacía desde hacía días. «Mamá, mira, el agua sigue saliendo», gritaba el niño con alegría, mientras el brillo del amanecer acariciaba su rostro. Juan se levantó lentamente, aún incrédulo. Se acercó al pozo, tomó un puñado de agua y lo dejó correr por sus manos. «Esto no puede ser», susurró, y luego, mirando al cielo, añadió, «No puede ser otra cosa más que la mano de Dios». Rosa se arrodilló junto al pozo, cerró los ojos y empezó a llorar.
no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud profunda. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos cuando ya no teníamos fuerzas. Gracias por cuidar de mi hijo, por darnos esta señal de tu amor. Mateo, inocente y lleno de fe, levantó los brazos hacia el cielo y exclamó con voz pura: «Gracias, Diosito, sabía que me ibas a ayudar». Los tres se abrazaron junto al pozo. En ese momento, el calor, la sed y el cansancio desaparecieron. Solo quedaba la certeza de que Dios estaba con ellos. El agua los había devuelto a la vida, pero más que eso, les había devuelto la fe. Después de beber, descansaron un poco más. Rosa preparó un pequeño altar improvisado con piedras y colocó en el centro su rosario, aquel que había sostenido con lágrimas los días anteriores. «Esta será nuestra promesa», dijo. «Cada día de nuestra vida daremos gracias a Dios por este milagro, y cuando lleguemos a Estados Unidos contaremos su grandeza». Juan asintió con solemnidad. «Así será. Que esta agua sea testigo de que nunca volveremos a dudar de su poder». Antes de partir, Mateo llenó una pequeña botella con agua del pozo. «Para llevar un pedacito del milagro con nosotros», dijo. Rosa sonrió y le acarició el cabello. «Esa será nuestra señal, hijo. Donde vaya esta agua, irá la bendición de Dios». Emprendieron nuevamente el camino, pero esta vez no caminaban solos. Había una fuerza invisible que los guiaba. A cada paso sentían que una luz los acompañaba, como si la Virgen que se había mostrado la noche anterior siguiera cuidando de ellos. El sol que antes los castigaba, ahora parecía suave, y el viento que antes les azotaba el rostro, ahora los empujaba hacia adelante como si el mismo desierto se hubiera rendido ante la voluntad divina. Durante el trayecto se toparon con un pequeño grupo de migrantes que también habían sido abandonados por su guía. Estaban desorientados, exhaustos. Juan les habló del pozo, de la luz y de la mujer vestida en blanco. Uno de ellos, incrédulo, dijo: «Eso no puede ser cierto. En ese desierto no hay pozos, menos uno con agua limpia». Juan lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Yo tampoco creía hasta que lo vi. Cuando todo parece perdido, Dios hace posible lo imposible». Al escuchar su testimonio, los demás se unieron a ellos. Esa noche formaron un círculo, tomados de las manos y oraron juntos. Bajo el manto de las estrellas, las voces de aquellos migrantes se elevaron al cielo. «Gracias, Señor, por darnos esperanza en medio del desierto, por mostrarnos que tu amor no tiene fronteras y que aunque los hombres nos abandonen, tú nunca nos dejas solos». Fue un momento de comunión pura, donde el cansancio se convirtió en fe y el miedo en fortaleza. Días después lograron alcanzar un punto cercano a la frontera. Un grupo de voluntarios los encontró y les dio comida y refugio. Cuando contaron lo que pasó, nadie pudo creerlo. Uno de los rescatistas, que conocía bien la zona, dijo: «He recorrido ese desierto por años y les aseguro que ahí no hay ningún pozo». Rosa lo miró con serenidad y respondió: «Entonces lo que vimos no fue un pozo, fue la misericordia de Dios». El hombre se quedó en silencio, sin palabras. Aquella mujer quemada por el sol y con los pies llenos de heridas hablaba con una paz que no era de este mundo. Esa noche, antes de dormir, Rosa volvió a tomar su rosario. Mateo dormía profundamente y Juan contemplaba las estrellas. «¿Sabes, Juan?», dijo ella, «creo que lo que vivimos fue una prueba. Dios nos llevó al límite para enseñarnos que la fe no se trata de ver, sino de creer incluso cuando todo parece perdido». Juan asintió. «Sí, y ahora sé que no llegaremos a Estados Unidos por suerte, sino por propósito. Él tiene un plan para nosotros». Rosa sonrió y respondió con voz suave:
Entonces, sigamos caminando hacia la promesa, con Dios como nuestro guía. El viento sopló suavemente como una bendición. En el horizonte una estrella brilló con fuerza, marcando el camino. Y así, tomados de la mano, la familia siguió avanzando con el alma encendida por la fe. El amanecer marcó el final de su travesía por el desierto. A lo lejos, las luces de los pueblos fronterizos titilaban como estrellas sobre la tierra. Rosa, Juan y Mateo se detuvieron sobre una duna y se tomaron de las manos. No decían nada, solo contemplaban el horizonte. Esa línea de luz significaba vida, esperanza y un nuevo comienzo. Después de días de caminar con el alma sostenida por la fe, finalmente habían llegado. Las lágrimas corrían silenciosas por el rostro de Rosa mientras recordaba las noches de hambre, el calor que quemaba la piel y el momento en que aquella mujer vestida de luz los había salvado. ¿Recuerdas lo que dijiste, hijo?, preguntó Rosa mirando a Mateo. ¿Qué cosa, mamá? Que si Dios te ayudaba, le contarías a todos que Él existe. El niño sonrió y respondió con una certeza que solo los inocentes tienen. Y lo haré, mamá, lo haré porque Dios sí escucha a los que creen en Él. Los siguientes días fueron duros, pero nada podía compararse con lo que habían superado. Fueron acogidos por una iglesia cercana, donde un sacerdote los ayudó a contactar a familiares lejanos que vivían en Texas. El padre Ernesto, un hombre de mirada bondadosa y voz serena, los escuchó atentamente cuando Juan le relató su historia. Padre, vimos una luz en medio del desierto. Mateo la siguió y nos guió a un pozo lleno de agua. El sacerdote cerró los ojos por un instante y sonrió. Dios se manifiesta de muchas formas, dijo. A veces no necesitamos entenderlo, solo creer. Lo que ustedes vivieron fue un milagro de fe. Durante las siguientes semanas, la familia comenzó a reconstruir su vida. Juan consiguió trabajo en una carpintería, Rosa ayudaba en la iglesia preparando alimentos para los migrantes recién llegados y Mateo comenzó a asistir a la escuela. Cada noche, antes de dormir, se reunían los tres a rezar, dando gracias a Dios por su nueva oportunidad. El pequeño altar que Rosa había hecho con piedras en el desierto ahora tenía su versión en casa. Una mesita con una imagen de la Virgen de Guadalupe, el rosario y la botellita con el agua del pozo milagroso. Nunca se secó. A veces cuando Rosa lo observaba, notaba cómo el agua brillaba con una luz suave, como si aún conservara la presencia divina que lo salvó. Un año después, la familia obtuvo la residencia. Lo que había empezado como una travesía desesperada se transformó en una vida de paz. Pero Rosa y Juan sabían que su propósito no terminaba ahí. Decidieron viajar por distintas iglesias y comunidades para contar su testimonio. No hablaban con orgullo, sino con humildad. No presumían el milagro, lo compartían como una muestra de que Dios no abandona a nadie. Donde quiera que iban, la gente se conmovía. Algunos lloraban, otros se reconciliaban con su fe. Una tarde, en una iglesia de San Antonio, Texas, un periodista se acercó a entrevistarlos. ¿Ustedes de verdad creen que fue un milagro?, preguntó con tono escéptico. Juan sonrió y respondió con calma. Si usted hubiera estado en ese desierto sin agua, sin fuerzas, sin esperanza, y de pronto ve una luz que lo guía hasta la vida, ¿cómo lo llamaría, señor? El periodista no supo qué decir, y Rosa añadió suavemente. Nosotros no buscamos convencer a nadie, solo contamos lo que vivimos. Dios nos rescató cuando todos nos habían dado por perdidos. El testimonio se hizo conocido. Muchos comenzaron a referirse a ellos como la familia del Pozo de Luz. Sin buscarlo, su historia inspiró a otros migrantes, recordándoles que incluso en los caminos más oscuros, Dios camina al lado de los que creen.
Una noche, años después, Mateo, ya adolescente, encontró a su madre mirando las estrellas desde el porche. ¿Piensas en el desierto?, preguntó. Sí, hijo, en aquel pozo, en la luz y lo que Dios hizo por nosotros. ¿Crees que vuelva a pasar algo así? Rosa lo miró con ternura y respondió: los milagros no siempre son grandes ni visibles. A veces el verdadero milagro es despertar cada día con fe. Mateo asintió. Se acercó al altar y tomó la botellita del pozo. Aún conservaba el agua, limpia y pura. Esta agua es como nuestra historia, mamá. No se ha secado porque fue tocada por Dios. Rosa sonrió y abrazó a su hijo. Y siempre que sigamos creyendo, hijo mío, nada se secará dentro de nosotros. El viento sopló suave, y por un instante una luz brillante pareció cruzar el cielo, como aquella que los guió aquella noche. Juan salió de la casa y los abrazó a ambos. Dios sigue con nosotros, y siempre que lo recordemos, siempre caminaremos en su luz. Y así, en un rincón tranquilo de su nuevo hogar, aquella familia oaxaqueña entendió que su viaje no fue solo una travesía por sobrevivir, sino una misión divina para llevar esperanza a los que han perdido la fe, porque a veces Dios no nos libra del desierto, nos enseña a caminar sobre él con fe, hasta llevarnos a la tierra de su promesa. Esperamos que esta historia te haya gustado. Y si fue así, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Pero sobre todo, no olvides que con fe y el poder de Dios, todo es posible. Hasta pronto.